Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa, de su bendita, de su gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una generación victoriosa. Amén. Ese es el título de este mensaje. Una generación victoriosa. Yo diría más que victoriosa. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Jesús, según la palabra, somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Todos los que quieren, si usted quiere, no obligado, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Todos vamos a padecer persecución. Por eso la Biblia enseña a los discípulos: no creas que lo que te está pasando en este momento es algo extraordinario. No, más bien, en todas partes del mundo, todo el que le sirve a Cristo está en persecución. Gloria a Dios. Persecución en el hogar, persecución en el matrimonio, persecución en la familia, persecución en el trabajo, persecución en la calle, persecución en el área espiritual, en lo económico. Mire, este año, la verdad, yo hasta me asusté. Yo me asusté, de verdad, en serio, sin relajo. Porque finalizamos el año con un accidente de la guagua, luego nos quedamos embonados, luego otro problema, o sea, problema por donde quiera. Y la verdad es que finalizamos el año con un rojo de casi 100,000 pesos que gastamos en la guagua. Pero no solo eso, sino que entramos el año en cero. En cero. Yo dije: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Pero no viene nadie a la oficina, no tengo un peso, ni para echar combustible. ¿Y qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que en verdad, si tú intentas vivir piadosamente, vas a tener persecución. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es demasiado amplio. Y tan pronto tú te dispones a buscar de Dios, el diablo, el Señor lo reprenda, escoge demonios conforme a tu categoría para enviarte los ataques. Y si tú subes de categoría los demonios que te van a atacar. Y el ataque será mucho más fuerte. Ahora, aunque tú padezcas persecución, debes contarte como una generación victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Victoriosa. Oye lo que dice la Biblia. Y esto está bueno para los envidiosos. Sí, porque a veces nosotros, hermanos, aún siendo cristianos, vemos la prosperidad de los impíos y sentimos ese ardor en el pecho que se llama envidia. Decimos: wow, pero ¿cómo es que lo hace tan fácil? ¿Cómo es que lo consigue tan rápido? ¿Cómo es que le llega tan bien? Y yo de oraciones por aquí, por ahí no me llega nada. ¿Qué es lo que está pasando? El verso 13 dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
¿Ve usted? Engañando. Así es que el impío consigue su prosperidad. Engañando. Pero ¿qué pasa? La ley del talión dice que es ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. O sea, que si tú engañas, espera que tú también te van a engañar. Porque ojo por ojo. Todavía en esa parte Dios no ha cambiado. Todavía esa parte, aunque hay la misericordia de Dios, pero eso se mantiene. Todo lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Todo lo que tú hagas, lo vas a pagar. Por eso yo trato de no hacer mucho. Porque yo no quiero pagar mucho. Trato de no hacer mucho para no pagar mucho, hermano. Hay que tener dominio propio. Todos seremos tentados, todos seremos engañados, de una que de otra manera. Pero ¿qué pasa? Aunque el impío me engañe, yo no lo voy a engañar a él. Esa es una propuesta. Yo tengo que proponerme en mi corazón que aunque el incrédulo me engañe, yo no le engañaré a él. Que aunque yo pierda dinero, no voy a estafar a nadie, no voy a engañar a nadie. Es difícil porque hay procesos que no se dan y la gente no entiende los procesos que no se dan. Uno como abogado vive con un nudo en el estómago porque hay cosas que no se dan. Hay cosas que no se dan. Y cuando no se dan, entonces la gente quiere que tú le devuelvas no el dinero que ellos dieron, no que le devuelvas más de lo que ellos dieron. Pero yo le he preguntado a mucha gente, cuando tú vas al médico y haces una consulta y el médico te da un medicamento y tú empeoras, ¿te devuelve él todo tu dinero? Tú estás peor. Tú puedes decirle, doctor, yo vine aquí para ser sano, estoy peor. Yo quiero que usted me devuelva todo lo que yo le he pagado de consulta, que usted me pague todos los análisis que yo me he hecho, que usted me dé todo, porque yo estoy peor. A ver si el médico se lo va a devolver. Porque ese es un trabajo que está hecho. Bendito sea Dios. Pero la verdad es que el mundo va engañando y siendo engañado. Engañando y siendo engañados. Y todo el tiempo de mal en peor. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ser humano del tiempo del fin. La gente no entiende esto, hermano. Oiga, preste atención. Versículo 1 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Oye lo que Pablo le dice a Timoteo y te lo dice a ti en esta mañana. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Añaden a todo esto que tendrán apariencia de piedad. ¡Ay, santo! ¡Cuánta hipocresía! Pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Y cuando yo leí esa parte que dice a estos evita, digo yo, pero será Evita la hija de Eva. Porque como que el pecado entró por Eva y se ha multiplicado en este tiempo del fin, de tal manera que aún el hombre, que aún la mujer, con apariencia de piedad, tiene todos estos problemas. O alguno de ellos. Alguno de ellos. En cuanto a la soberbia, sepa usted que la soberbia es impulsada por el infierno.
La mayoría de los homicidios que suceden vienen por la soberbia. ¿Y por qué? Porque los demonios inflaman la soberbia para que tú actúes de tal manera que entonces ellos se apartan cuando ya te dejan en el problema. El día pasado vimos una noticia que, wow, increíble. Un hombre le dio a su esposa embarazada 80 puñaladas. La dejó en la bañera como un guay. Solo porque ella vivía, creo que en Miami. No, ella es puertorriqueña, pero ella vivía en Miami. Y ella venía periódicamente acá porque él parece que es un hombre de negocios, tiene dinero y esas cosas. Y siempre se iban a Catcana a pasar, ¿verdad? Su estadía. Pero tenían una semana de resort y la mujer le dice que ella tiene, creo que 3 o 4 semanas de embarazo. 3 o 4 semanas de embarazo. Cuando le dijo que tenía 4 semanas de embarazo, no me se volvió loco. Porque ella no tenía 4 semanas estando con él. Entonces, ¿de quién rayo es ese muchacho? ¿De quién es la barriga? Si apenas tenemos una semana y tú me dices que tú tienes un embarazo de 4 semanas. ¿Con quién tú estuviste hace 3 semanas? ¿O hace 4 semanas? Y ahí se armó la discusión que terminó en el homicidio de la joven de una manera inmisericordia. Es que el enemigo se mete en la discusión. Por eso hay momentos en que yo estoy discutiendo, quizá con Andy o con quien sea, y yo veo que la persona se exacerba y comienza, y entonces yo me callo. Digo, Señor, ayúdame a callar. Y hasta me voy de ahí. Porque yo sé que si la discusión continúa, va a desembocar en algo atroz. Y es que el enemigo, hermanos, no respeta rangos espirituales. Hay gente que piensa que tiene rango. Olvídese de rango. Olvídese de eso. Que el que le está atacando a usted tiene más rango que usted. Ya lo sabe. Y conoce a Dios mejor que usted. Porque Él estaba en el cielo. Porque Él trabajaba en el cielo. Él tocaba en el cielo. Y Él tocaba para Dios. Yo me imagino Él tocando, dirigiendo los coros angelicales y Dios en su trono, aunque no sea bailando, pero danzando, porque Dios es divertido. Dios es un ser divertido. Un ser que le gusta la alegría. De hecho, de ahí viene un dicho que delante del rey tú no puedes expresar tristeza, porque pena de muerte hay sobre ti si tú entras al lugar donde está el rey con tristeza. Todo el tiempo con alegría. Bendito sea Dios. Todo el tiempo. Ese señor no respeta a rey. Veía un testimonio que daba Dante Hebel. Yo de verdad que no recuerdo haber oído esa noticia. Ya hace más o menos unos 3 años. Hace más o menos 3 años. Dice él, conocía al pastor tal, no recuerdo el nombre del pastor, que usaba pantalón jean apretado y que usaba poloché y una ropa bien sexy, y era un tremendo pastor con una iglesia llena de gente, con un ministerio glorioso, y de repente el hombre le comunica a la iglesia que él se va a retirar temporalmente fruto de una depresión que está pasando. Y se retira del ministerio, alguien sigue dando en la iglesia los cultos y las cosas, él deja de predicar, se encierra, va al médico, se medica, todo eso. Un mes después vuelve a la iglesia, le informa a la iglesia que si alguien está pasando por un periodo de depresión, que entienda que no está solo. ¿Por qué? Porque le da cabeza y él también está pasando por un periodo de depresión. Una semana más tarde se quitó la vida. Una semana más tarde se quitó la vida. La esposa comunica a la iglesia que el pastor nos ha dejado, que el pastor ya está en la presencia de Dios, que ya el pastor está con Cristo en el cielo. No obstante, la Biblia dice que los homicidas no entrarán en mi reino, dice el
Señor, no entrarán. Ninguna persona que atiende contra su vida, hermano. Y esto me da dolor decirlo porque mi papá fue suicida. Esto me duele en el corazón yo decirlo. Porque mi papá se quitó la vida. Pero la Biblia dice que ningún suicida entrará en la presencia del Rey. Aleluya. Y esto me recuerda una ocasión en que alguien me dio la solución para la iglesia. En ese tiempo la iglesia estaba llena, había mucha gente, había muchos problemas, había muchas dificultades. Y alguien me dio la solución a todos los problemas. Y es que en medio de una reunión pastoral, ese pastor decía que si un evangélico se quitaba la vida, se salvaba, porque la salvación no se pierde, porque la salvación es para siempre, porque es salvo y siempre salvo y para siempre salvo. Y yo me quedo mirándolo y yo digo, usted acaba de agredir la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo así? Digo, hay un texto bíblico que dice que los suicidas no entrarán al reino. Y usted ahora me está diciendo que si un cristiano se quita la vida, se salva. Y el jefe me dijo, nosotros somos privilegiados de tenerlo a él con nosotros. Es un hombre de la prensa, es un hombre de la televisión. Además, un hombre bonito, un hombre que parece un modelo, un hombre del medio. Y yo dije, que nosotros somos privilegiados en tenerlo a él entre nosotros. Todo lo contrario, él es privilegiado de estar entre nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Y ninguna persona que aconseja que si usted se quita la vida, usted va para el cielo o va para el reino, no tiene el Espíritu de Dios, porque está contradiciendo la santa palabra. Y cualquiera que contradice la palabra de Dios no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca va a contradecir lo que es el Logos de Dios. No lo va a contradecir, hermano. Ahora, este tiempo es muy peligroso, hermano, muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso, hermano. Ay, hermano, cuando uno ve parte de la juventud que no ha estudiado, que no ha ido a la universidad, que no tiene una carrera, que ni siquiera ha hecho un curso técnico y anda en un carro de alta gama y tiene 3 jipetas en la marquesina y tiene millones de dólares en una cuenta, usted se queda frío y usted dice, Señor, ¿y yo para cuándo? ¿Cuándo llegará lo mío, Señor? O sea, cuando esté en la caja, cuando me muera. ¿Cuándo es que tú dices que me va a bendecir? Porque uno entiende, y no es que no está del todo equivocado, que la bendición de Dios significa riqueza, o debe significar riqueza, porque de algún modo tendremos algún día un desahogo económico. Pero ¿sabes qué? El problema es que para Dios tú eres más importante que tu riqueza, tú eres más importante que tu trabajo, tú eres más importante que tu bolsillo, tú eres más importante que tu cuenta bancaria. Y cuando tu cuenta bancaria está buena, tú estás frío. Y a veces hasta muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no busca la presencia de Dios, porque ya no tienes necesidad, aparentemente. Gloria a Dios. Aparentemente. Tiempos del fin, hermano, tiempos postreros, tiempos peligrosos, hombres malvados, amadores de sí mismos, vanagloriosos y soberbios, blasfemos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo es que nos vamos a salvar, hermano? ¿Cómo es que nos vamos a salvar? Ahora, en medio de ese tipo de hombre, o de humano, porque no es el hombre, cuando digo hombre, ahí está incluida la mujer. Amén. Y aún hasta los niños están incluidos. Porque ahí vi un video de un niño que acabó con toda su familia, lo mató a sus padres, mató a todo el mundo y luego se sentó a jugar. O sea, el enemigo no respeta ni edad, ni sexo, ni espiritualidad, ni nada. A lo único que el enemigo le tiene miedo se llama la presencia de Dios. Bendito sea Jesús. A la presencia de Dios es que el enemigo le tiene miedo. Romanos,
capítulo 8, gloria a Jesús, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que me libra del pecado? El Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que me libra de la muerte? El Espíritu de Dios. Lo único que puede hacer la diferencia entre el hombre malvado del último tiempo y una gente que le sirve a Dios se llama la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Gloria a Dios. El enemigo toma posesión de nuestra mente y nos lleva cautivo, nos lleva preso hacia el lugar donde vamos a pecar. ¿Y sabes qué? Nada más el Señor puede sacarnos de ese éxtasis espiritual. Cuando el enemigo se le mete a una cabeza y comienza a justificarle, pero hazlo, pero es que eso no es nada. Y la Biblia dice que tú no puedes hacer eso. ¿Y por qué? Pues tú eres dueño de tu propio cuerpo. Además, no es un palo que te van a dar, tú te vas a divertir. Déjalo, hombre, que eso no es nada. Y eso te coge la mente y te lleva al enemigo cautivo hasta el lugar donde vas a consumar el pecado. Y dice la Biblia que consumado el pecado da luz a la muerte. Amén. Lo único que hace la diferencia en nosotros se llama el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es lo único. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Ahora, los que son del Espíritu, a veces no piensan ni en las cosas de la carne, ni en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque están adormecidos. Están adormecidos, están durmiendo. Por eso dice la Biblia: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Despiértate, levántate, aleluya. Santo es. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cosas semejantes a estas. O sea, que si usted es adúltero, para Dios usted es un idólatra. Para Dios usted está igualito que el hechicero, que el brujo, que el endemoniado. Si usted es celoso, usted está igualito que el idólatra, que el hechicero y que el brujo. Si usted es contencioso, lo mismo. Si usted mete disensiones y iras y envidias, está lo mismo. ¿Por qué? Porque son frutos de la carne. Y los frutos de la carne no solo son impulsados por nuestra concupiscencia, sino por todos los espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes, es decir, en la esfera del globo terráqueo. Se mueven los demonios para incitar a las personas a hacer lo malo, Gloria a Dios. a actuar contra Dios, a actuar contra la doctrina de Dios, contra la palabra de Dios. Y es tan fácil, hermano, caer. Es tan fácil. Hay gente que lo pone difícil. Yo, a mí no me pasa eso. Yo no. Eso le pasó a fulano, a mí no me pasa. Claro que te puede pasar. Solo es que tú te descuides de buscar la presencia de Dios. Solo es que tú te descuides de la oración. Solo es que tú ni siquiera pienses en Dios. Este asunto no es escuchar, es poner en práctica, es vivir, es anhelar las cosas de Dios, Gloria a Dios. es sufrir por el pecado del mundo. Santo
Es que cuando tú ves el pecado del mundo, a ti se te hace un nudo en la garganta y tú dices, wow, wow, Señor, si viniera tu reino rápido, Dios mío. Oh Padre, mira, mira lo que sucedió, Señor. Mira lo que pasó, mira lo que está pasando. Ahora, sobre todo, a nosotros nos preocupa la iglesia. Amén. A mí como pastor me preocupa la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a estas cuatro paredes. Me refiero a la iglesia a nivel universal, a nivel mundial. La iglesia que se ha convertido de la casa del espíritu a la casa del entretenimiento, del payaso, del show, del fingimiento, donde la gente finge que tiene el espíritu y a veces está endemoniado y brinca y salta y cae y se trae y rompe y torna y hace muchísimas cosas para entretener al público y para atraer personas. Yo le aseguro a usted, mire, mi deseo fuera que la iglesia fuera comprando y rompiendo, y que el barrio entero sea una iglesia. Ojalá que el barrio entero sea una iglesia. Ahora, cuando no haya nadie, yo seguiré siendo evangélico, sin ningún problema. Seguiré sirviéndole a Dios de corazón. Seguiré igual, porque mi pacto es con Dios. Mi pacto no es de humanos, mi pacto es espiritual y es con Dios. Bendito sea Jesús. Que haya, que no haya, no importa. Yo seguiré. Ahora te voy a decir algo. Si a ti te preocupa la iglesia, solamente estás en un error. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no murió por la iglesia. Cristo murió por el mundo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y la vida está en Jesucristo. Amén. Y la vida está en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, ¿y cómo? ¿Cómo van a tener fe si no están oyendo palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Amén. Romanos 8 sigue diciendo, el verso 6, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, oiga bien hermano, no es que no quieren, no pueden agradar a Dios. El que vive sujeto a la carne no puede agradar a Dios. No es que no quiere, puede querer agradar a Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son contra el fruto del Espíritu. Son contra el fruto del Espíritu. Y voy a concluir con algo que no les va a agradar a mucha gente. Y es lo siguiente. La palabra de Dios es imperativa. ¿Qué quiere decir que es imperativa? Se impone a todo el mundo. A todo el mundo, al sacerdote, al obispo, al apóstol, al profeta, al que tenga el título que se quiera poner o que Dios le haya puesto, a todo el mundo, al impío, al creyente, al cristiano, al no cristiano, al brujo, al hechicero, a todo el mundo se impone la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es negociable. Tenemos un mensaje por ahí que lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios no se negocia. Ahora voy a caer al punto que dije que no te va a gustar. En el hogar, quien tiene la primogenitura es el esposo. Eso no depende de que la esposa sea profesional y el esposo no. Eso no depende de que la esposa gane mucho dinero y el esposo esté desempleado. Eso no depende
ni siquiera del grado espiritual que uno cree tener. Esa es la palabra de Dios. Dice que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pastor, pero mi esposo no es cristiano. Sigue siendo la cabeza, sigue teniendo la primogenitura. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así en su palabra. Dios lo estableció así. Entonces, no le pases o no trates de pasarle por encima a tu esposo. Consúltalo. Hasta cierto grado obedécele. Trata de que se sienta bien, no lo pisotees. Aunque tú seas, entre comillas, más que él, espiritualmente, conforme al grado que Dios ha establecido, él tiene la primogenitura, él es el sacerdote de la casa, aunque no sea cristiano. Aunque no sea cristiano, siempre hablo de eso. Porque la mujer a veces entiende que, no, él no es cristiano, entonces la sacerdotisa soy yo en la casa, porque yo soy la cristiana. Eso contraviene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. La mujer que no obedece al esposo, no obedece a Cristo. La mujer que no ama al esposo, no ama a Cristo. La mujer que pisotea al esposo, está pisoteando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el logo de Dios. Cristo es la palabra. Y es la palabra la que establece la primogenitura. Nosotros cantamos muchísimas veces que yo no voy a vender mi primogenitura, que yo no voy a vender lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿por qué queremos que el otro ceda lo que Dios le ha dado? ¿Por qué queremos que el otro ceda el espacio que Dios le ha puesto? Es que si no seguimos el orden de Dios, estamos destruidos. Imagínese usted que el esposo, por no tener problemas, o por la sexualidad, o por estar en paz, o porque usted económicamente lo mantiene, o como sea, cede la primogenitura. Usted tendrá una generación de hijos e hijas deformados, porque no saben lo que es un matrimonio, porque no tienen en su mente el matrimonio ideal y perfecto, que es el matrimonio en donde papá es la cabeza juntamente con mamá. O sea, mamá está al lado, pero la cabeza es papá. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. En donde el hombre no es cabeza, los hijos se deforman, los hijos caen en problemas, los hijos se vuelven delincuentes muchas veces, los hijos no tienen concepto de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios se presenta como Padre. Y si el Padre que yo tengo, mi madre me dice que es una porquería, que no sirve, que es esto, que es aquello, que es lo otro, ¿cómo me van a presentar a Dios como Padre? Si el Padre no sirve, si el Padre es una porquería, no me pueden presentar a Dios como Padre. Entonces vea usted de la manera que el mundo físico influye en el mundo espiritual. Así es que entienda que en medio del hombre perverso, en medio del hombre malo, en medio del borracho, en medio del mentiroso, del drogadicto, hay una generación victoriosa, y es la generación de los hombres y mujeres que somos guiados por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Cristo sea contigo. Somos la generación del tiempo del fin, una generación victoriosa. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Dios te bendiga.